Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió poner punto final a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, que había presentado un amparo para que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto de todos los afiliados que aún no cobraron su liquidación. Era en realidad una lucha estéril, basada en los intereses de los dirigentes que han mantenido a poco menos de la mitad de sus afiliados movilizados y sin posibilidad de reconstruir su vida laboral en un conflicto que sabían que estaba perdido desde mucho tiempo atrás. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. La decisión de la Corte no admite apelaciones y cierra el largo conflicto iniciado desde el 2009 con la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Si bien Martín Esparza anunció que continuarán con las movilizaciones y bloqueos, lo cierto es que legalmente ya no queda espacio alguno de negociación. Por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas para que la Comisión Federal de Electricidad fuera el patrón sustituto de los extrabajadores. También validó en definitiva la constitucionalidad del proceso del gobierno de Felipe Calderón en la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Ayer, la Suprema Corte exhibió al tribunal que emitió una sentencia equivocada el 13 de septiembre de 2012, al interpretar de manera errónea que el presidente de la República es patrón único de toda la administración pública federal, pues este criterio no aplica para los organismos públicos descentralizados. Ese era el caso de Luz y Fuerza. El ministro Luis María Aguilar sostuvo que los organismos descentralizados son entes públicos con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que en estos casos no opera la sustitución patronal que demandaban los electricistas. Y aunque sentían ganada su lucha, la realidad es que el fallo de la Corte es inapelable y agota todos los recursos legales que tenía el SME. Después de 3 años de violentas movilizaciones y protestas, quedó cerrada cualquier definitiva vía jurídica para que sean recontratados. Su liquidación, sin embargo, sigue a salvo, por lo que todavía pueden reclamar una indemnización conforme al contrato colectivo de trabajo. Tras el fallo de la Corte, en el mitin afuera de la puerta principal de la Suprema Corte, fueron lanzadas basura y maldiciones. Algunos comenzaron a calmar a sus compañeros que querían violencia, y estos respondieron con manotazos. El secretario general Martín Esparza convocó a los agremiados a una asamblea en los próximos días para defender lo que a su juicio les fue robado, replantear una estrategia como sindicato y anunció la reanudación de movilizaciones en la calle. Calificó a los ministros de corruptos por aprobar el proyecto que a su parecer defendía los intereses del presidente en turno e insistió que el fallo no es una derrota, sino que fortalece la lucha de los trabajadores. Después, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino en protesta por la resolución de la Corte, con la que, como ya es costumbre, desquiciaron la ciudad. Esparza les exigió a los electricistas no darse por vencidos y no cobrar su liquidación, pues dijo, la lucha por el sindicato aún no está liquidada. La historia del conflicto comenzó con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, la medida más aplaudida que tuvo el sexenio del presidente Felipe Calderón. Sí, una medida que desató innumerables bloqueos y provocaciones del SME. Alrededor de 10:30 de la noche, la Policía Federal Preventiva comenzó a rodear toda esta zona en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Adentro se encontraban aproximadamente 40 personas quienes se encargan de recibir las llamadas de emergencia y bueno, fueron avisadas que tenían que desalojar el inmueble de inmediato. Poco más de 500 elementos de la Policía Federal ocuparon de manera pacífica las instalaciones centrales de la paraestatal y al mismo tiempo eran ocupadas las instalaciones de Necaxa, Cuernavaca, Pachuca, Pedregal y Lechería. Durante la noche, poco a poco, cientos de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas
comenzaban a llenar las calles de los alrededores de la sede de esta organización. Para la 1 de la mañana, Avenida Insurgentes quedó completamente bloqueada, desde Antonio Caso hasta lo que se conoce como la parada del Metrobús de Tabacalera, la zona resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La mayoría de los agremiados del Sindicato de Luz y Fuerza del Centro exigían respuesta rápida de su líder, Martín Esparza, y quien apareció en la escena entre abucheos y empujones fue su opositor, Alejandro Muñoz. Y así pasaron la noche trabajadores de la paraestatal entre gritos, empujones y reunidos en asamblea permanente para determinar las acciones a seguir ante la toma de las instalaciones por parte del gobierno federal. Alejandro Muñoz se dice atracado, electoralmente hablando. Asegura que ganó la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas y que tiene con qué renovar al sector eléctrico. Esparza, sí, Martín, también sostiene que ganó. Jura que los muertos no votaron, y mucho menos 3 veces. Javier Lozano, secretario del Trabajo, le negó la toma de nota a Martín Esparza, porque las irregularidades, dijo, son tantas que es imposible entregársela. No se puede porque hay más votos que votantes, entre otras linduras, apuntó. Esparza teme que el gobierno federal requise las instalaciones. La ciudadanía quiere saber si bajarán el switch. Los electricistas dan su palabra de que no habrá apagón. Estamos en una asamblea general en donde están todos los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas de los diferentes departamentos acordando cuál va a ser el plan de acción para poder arreglar este problema y garantizar a todos los usuarios o los más de 6.200.000 usuarios que no van a tener ningún problema en cuanto al servicio público de energía eléctrica. Entre olores a requisa, recursos de las cuotas sindicales sin ejercer y encerronas con legisladores buscando apoyo, el ESME inaugura su centro de ejercicios. Efectivamente, esto fue avalado en nuestra asamblea presupuestal del año pasado, pagado con las cuotas de los sindicalizados, y bueno, cuenta con una imprenta para seguir con nuestra lucha, aunque sea complicado el contexto que estamos viviendo. Los electricistas creo que se merecen esto y mucho más. Precisan que no son privilegios y quien lo mire así no solo es un perverso mal pensado boca viperina. Lo que sucede, vaya el asunto de fondo, es que no entienden que son conquistas sindicales de años. Bola de envidiosos, freelanceros, subempleados y los desempleados también. ¿Qué hay detrás? ¿Qué fue lo que se platica? ¿Cómo se llega a esta decisión desde la Secretaría del Trabajo? Bueno, la Secretaría del Trabajo tiene un papel importante en esta decisión porque pues al final del día, junto con la extinción, viene aparejada la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, involucrado el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en los últimos días también había sido pues motivo de comentario público, dada la negativa de toma de nota a quien aspiraba a ser su secretario general por tercer periodo consecutivo, Martín Esparza. Y bueno, pues definitivamente hubo necesidad de articular pues una serie de acciones de manera integral como gobierno federal para que este decreto del Ejecutivo que hoy se publica pudiera tener el resultado que tuvo inicialmente, que comentabas, Jorge, hace un momento, en el sentido de asegurar dos valores que eran fundamentales. Por un lado, la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país, y por el otro, el que no hubiese incidentes que lamentar en la entrada pues del personal de quien se haría cargo de la operación del sistema, que es la Comisión Federal de Electricidad. En realidad, el conflicto con sus altas y sus bajas tiene un eje: el dinero de los sindicatos y los bienes que acumuló, sobre todo en los últimos 15 años, ese sindicato, ese dinero, esas propiedades, es lo que está en disputa. El ESME sigue en pie de lucha, pero por el dinero de sus agremiados. La batalla legal al interior del sindicato ha tenido un aura que va más allá del interés laboral. La negación del amparo, en el que el ESME pedía que se designara un patrón sustituto, fue un respiro financiero para el actual gobierno.
sucede que la batalla legal de los electricistas es en realidad una lucha por el control de los recursos. Y si ese amparo se hubiera dado, se tendrían que haber recontratado de golpe a más de 16,000 trabajadores. No solo eso, habría que pagar salarios caídos y prestaciones. Una cifra podría alcanzar los 32 millones de pesos, es decir, más de 2 millones de pesos en promedio por cada trabajador que se negó a cobrar su liquidación. Las pugnas al interior del SME son por el dinero, un patrimonio que en su momento se calculó en más de 7 millones de pesos. Dinero que, como hoy se sabe, también ha dado respiro económico a muchos de sus aliados políticos. El sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro administraba un dineral. De hecho, la compañía en sí misma costaba a todos los mexicanos más de 40,000 millones de pesos al año. Dinero que se traducía en un servicio de mala calidad, una pésima atención al cliente y un contrato colectivo digno de un pachá sindical. Las condiciones del contrato colectivo de trabajo provocaban que lo que bien se podía hacer con 9,000 trabajadores se hiciera con más de 30,000. Tras la extinción de la compañía, quedaron en el limbo los recursos sindicales. Martín Esparza, líder sindical, y el extesorero Alejandro Muñoz se disputaban el control de un patrimonio considerable. Mientras tanto, el Distrito Federal fue víctima de los chantajes del sindicato. Un chantaje que fue pagado con dinero público, pero poco transparente. Al momento de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, más de 20 millones de pesos fueron congelados de las cuentas gremiales. Otros 35 millones de pesos fueron entregados a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en concepto de cuotas sindicales. También inició la disputa por bienes inmuebles en las 12 divisiones de la zona centro del país. Y las 2 sedes físicas del sindicato ubicadas en la colonia tabacalera también estuvieron en el limbo. El dinero que había en oficinas de la compañía simplemente desapareció. Se dio entonces una pelea por la sucesión de la dirigencia. En medio de la llamada toma de nota, lo que otorgaría el control del dinero sindical a Martín Esparza, la disidencia del SME hizo una revelación. El extesorero hizo pública la cantidad de dinero que el sindicato aportó a la lucha postelectoral de Andrés Manuel López Obrador. Los plantones que ahorcaron a la Ciudad de México tras las elecciones de 2006 fueron financiados en parte por el SME. Así lo dio a conocer el extesorero Alejandro Muñoz. Según él, fue testigo de cómo se entregaban hasta 2 millones de pesos mensuales al movimiento López Obradorista. Este financiamiento fue vital para que Esparza pudiera ser candidato a diputado y obtener más tarde fuero. Según una denuncia penal interpuesta por jubilados y extrabajadores, Martín Esparza utilizó 56 millones de pesos para comprar su candidatura. También lo acusaron de falsificar un acta notarial, con la que cobró 35 millones de pesos de un seguro gremial destinado a trabajadores fallecidos. Así fue la danza de los millones del SME. Una danza que refleja el verdadero poder que puede tener un gremio cuando sirve a intereses ajenos a los trabajadores. Y vamos a otro tema. Entró en vigor la ley contra el maltrato animal. Está tan mal redactada que con esa ley pueden terminar presos desde los toreros hasta los entrenadores de los circos. A partir de hoy, las personas que maltraten a un animal ya no solo serán acreedores a una multa, también podrían terminar en la cárcel. Anteriormente, el maltrato animal únicamente era sancionado por la Ley de Protección a Animales, vigente hasta 2002 y que solo contemplaba multas. Con la entrada en vigor de la nueva Ley para la Protección de Animales en el Distrito Federal, se establecen penas desde 6 meses hasta 4 años de prisión para quien maltrate a un animal. La publicación en la Gaceta Oficial de un nuevo capítulo denominado Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos ha dado un respiro a las organizaciones civiles que se han unido por la defensa de los animales. Sin embargo, al no exceptuar textualmente a los animales criados con el fin de entretener, la generalidad de estas disposiciones legales abre la posibilidad para que cualquier persona interponga una denuncia contra el maltrato a toros bravos, animales de rastro, circo e incluso los que viven en zoológicos. El decreto no incluye ningún apartado o transitorio que textualmente excluya a los toros, como sí se tenía en un dictamen previo.
El documento publicado solo indica que las sanciones se aplicarán para animales que pertenezcan a una especie doméstica o silvestre, y es ahí donde radica la polémica. De acuerdo con especialistas, los toros entran en la clasificación de animales domésticos ya que son criados, según ellos, con un fin específico: entretener. Así, la aprobación de las sanciones ha ocasionado diversas críticas, algunas centradas en combatir el maltrato animal en una ciudad donde, paradójicamente, están permitidos los circos con animales y las corridas de toros. Dicha reforma a la ley ya provocó la reacción de los aficionados a estos espectáculos, pues las sanciones contempladas en el artículo 350 incluyen multas que van de 50 a 400 días de salario mínimo, una pena máxima que equivale a poco más de 38.800 pesos. Desde hoy, el Código Penal establece que al que intencionalmente realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones evidentes sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de sanción. Pero si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano, las penas señaladas se incrementarán en una mitad. Para el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se trata solo de un problema de interpretación de la ley y negó que los toros pudieran estar dentro de este planteamiento y recordó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene pendiente la discusión específica sobre este tema. Por lo pronto, cualquier persona, sin importar a lo que se dedique, ya sea torero o cirquero, podría ser multado o ir a la cárcel si es denunciado, incluso por sus propios espectadores. Bueno, y mientras que por esta ley los toreros pueden terminar presos por acusados de maltratar a los toros, sigue el debate en torno a los perros asesinos de Iztapalapa, un debate que no ha concluido porque no ha concluido la investigación. Surgen las dudas sobre los perros de Iztapalapa. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizaron peritajes a 3 de los perros capturados en el Cerro de la Estrella. Buscan determinar si se trata de los canes que presuntamente asesinaron a 5 personas, 3 mujeres, un hombre y un bebé. Las autoridades procedieron luego de que algunos perros fueron presuntamente identificados por Nancy Pacheco, quien sobrevivió a un ataque de susodicha jauría el 24 de agosto de 2012. Por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. La mujer de 32 años sobrevivió porque otras personas la ayudaron a ahuyentar a los sabuesos. El ataque al que sobrevivió Nancy ocurrió antes de que se diera a conocer el primer caso de una pareja atacada por los perros en diciembre pasado. Su declaración y el testimonio de un propietario de un caballo que presuntamente fue devorado por los perros refuerza la tesis de la Procuraduría en el sentido que la muerte de las 5 personas la ocasionó esta jauría. De acuerdo con la Procuraduría Capitalina, serán los estudios los que confirmen las afirmaciones vertidas por la sobreviviente. Hace unos días, la dependencia envió al Cerro de la Estrella un grupo especial para rastrear la madriguera de los perros. En el lugar efectuaron peritajes en mecánica de hechos, química y criminalística. En los próximos días, las autoridades determinarán si los 3 perros asegurados son los mismos que fueron reconocidos por Nancy Pacheco, aunque su declaración contradice lo dicho por su padre, Lorenzo Pacheco, el 17 de enero pasado, pues aseguró que los perros que atacaron a su hija siguen libres y no son los que detuvieron las autoridades. Algunos que están en la jaula son grandes, pero la verdad no son, porque me dijo mi hija que eran unos perrotes como tipo coyotes, pero negros, afirmó Pacheco. Mientras esto sucede, activistas exigieron la liberación de los canes. Activistas de Frente Ciudadano Pro Derecho Animal demandaron su liberación, pues estos se encuentran en jaulas de 1 metro cuadrado, frías y sin sol, lo que les causa depresión y ansiedad. Bueno,
Bueno, y mañana comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, un periodo ordinario donde habrá muchos puntos, muchas iniciativas a discutir. Solamente del Pacto por México hay más de 30 iniciativas que tendrán que presentarse en este periodo ordinario. Mañana arranca el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Senadores y diputados volverán a los trabajos en comisiones y a sus respectivas curules. La agenda legislativa pendiente es bastante amplia. El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, propuso 4 ejes temáticos por defender en el Pleno Cameral: gobernabilidad democrática, crecimiento, empleo y competitividad. También le apostaron a los temas sobre seguridad, justicia y paz, desarrollo incluyente y sustentable. Beltrones señaló que al margen de los acuerdos firmados en el Pacto por México, se han construido acuerdos legislativos por el bien del país. El PRI y el Verde estarán unidos y apoyarán las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsará desde su gobierno. Anunciaron que elaborarán iniciativas importantes para la reglamentación de la reforma política, como son candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular. En torno al eje de crecimiento, empleo y competitividad, se expuso que propondrán la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública de Estados y Municipios. En materia de seguridad y justicia, Beltrones dijo que propondrá reformas en materia de amparo, así como la revisión y regulación de las figuras de testigo protegido y arraigo. Por su parte, el Partido Acción Nacional conformó una agenda legislativa ciudadana y basada en 6 ejes con iniciativas impostergables. El peso del albiazul recaerá en materia de seguridad, combate a la pobreza, garantía en transparencia electoral e impulso económico. La agenda ciudadana del PAN destaca como primer tema el de transparencia, mediante el cual se impulsará la responsabilidad financiera a través del control de la deuda de estados y municipios. Plantea también el combate a la corrupción y se garantiza la igualdad de los ciudadanos mediante la eliminación del fuero. Se pronuncia por un sistema de justicia accesible y eficaz a través de la autonomía de la Procuraduría General de la República y el establecimiento de los juicios orales. Las propuestas de la bancada panista buscan la permanencia del programa Oportunidades y el impulso a nuevas medidas como el seguro de desempleo. También presentarán una iniciativa de reforma política y electoral que garantice la consolidación de la democracia en el país a través de la segunda vuelta. Como último eje rector, se menciona la consolidación de la estabilidad económica mediante la reforma energética, el fomento a la competitividad y el impulso al sector rural. Mientras tanto, la izquierda, a través del Partido del Sol Azteca, también definió sus prioridades legislativas. Entre ellas, coinciden con Acción Nacional en la eliminación del arraigo y del fuero, la Ley Anticorrupción y Transparencia, así como reformas a la Ley General de Víctimas. Los perredistas también le apuestan a una legislación para regular las deudas de estados y municipios. Y para el perredismo, la figura del arraigo es una preocupación de organizaciones civiles porque violenta los derechos humanos. La agenda legislativa de la izquierda tiene alrededor de 300 temas por impulsar. Uno de ellos es la reforma energética, donde se muestra a favor de la modernización de Pemex. Destacan establecer el derecho a la alimentación, garantizado básicamente con la producción nacional, y crear el Instituto de la Alimentación. Y señalaron que la vigilarán estrechamente y darán seguimiento a la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre todo porque este programa no se utilice con fines electorales. Es la agenda legislativa y su largo camino por recorrer. Más de 500 temas por tratar, discutir, profundizar. Bueno, ahí está un periodo ordinario, como decíamos, que tendrá mucha tela por donde cortar y que es el preámbulo de las 2 grandes reformas que tendrán que analizarse en este Congreso: la reforma energética y la reforma fiscal. Bueno, Jorge, esperemos que nuestros legisladores se pongan a trabajar, saquen acuerdos y saquen estas reformas lo más pronto posible, ¿no? Habrá que ver, la energética y la fiscal ya que se pusieron de acuerdo que se presentarán después de las elecciones del 7 de julio, pero entonces en este periodo hay que armar todo el andamiaje, son más de 30 iniciativas para poder llegar con acuerdos
a esas reformas. Mientras tanto, ahí están debatiendo si se van a apoyar o no las reformas, el tema del Pacto por Pero México. se están dando con dineros. todo, ¿eh? Es que ahorita apenas están probando, midiendo fuerzas todos los distintos partidos, a ver cuáles van a ser los acuerdos. Lo importante es que se lleguen a acuerdos, ¿no? No, ojalá, pero yo creo que se está acabando los 100 días de gracia, ¿no? Ya van 60 días de administración de Enrique Peña Nieto, queda un mes de gracia, será el primer mes del periodo ordinario, el mes de febrero, y ya para marzo vamos a ver que las cosas se ponen un poquito más caldeadas. No todavía. son tan color de rosa. No, por supuesto, no son, nunca lo han sido. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en Cuernavaca, Morelos, a través de la señal digital de Proyecto 40, completamente gratis a través del canal 13.2. Ya nos vamos, Viviana. Sí, Jorge, pero antes le comento que Proyecto 40 les tiene preparada una sorpresa. Es la nueva imagen del canal Proyéctate. No se pierde el lanzamiento de esta campaña en el informativo 40 de la noche con Jania Nobel. La cita es este viernes 1 de febrero a las 8 de la noche. Que descanse, que la pase muy bien y aquí lo esperamos mañana en Todo Personal. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana, y recuerda, en el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. Gracias. En el café de la mañana, la canción de la semana.